estas palabras, dijo: preferimos el deshonor a la guerra. Ya tenemos el deshonor y también tendremos la guerra. Estas declaraciones de la dictadura de Cuba realmente no se podía esperar otra cosa, pero lo que dejaron claro es que son cómplices del terrorismo y que está muy bien que su nombre continúe en la lista de países patrocinadores por el terrorismo. Bueno, ¿quién es el principal aliado de este grupo terrorista? Es Irán. Irán es uno de los aliados de la dictadura castrista, del Partido Comunista Chino, del Partido Comunista Ruso, porque si bien ellos a día de hoy Rusia se entiende como una supuesta democracia, habemos muchos que entendemos que que lo que tiene Putin hoy no es más que otra dictadura vestida de una supuesta democracia, o sea, disfrazada de una supuesta democracia, pero sigue siendo un país totalitario donde gobiernan una pequeña... Hay quienes dicen que Hamas representa al pueblo palestino y hay quienes dicen que el pueblo palestino es Hamas. Y eso no es así. Y yo digo, si el mundo entero, digamos, las grandes potencias del mundo, se hubiesen unido para determinar que esto es improcedente, que no se podía permitir ni un solo día de invasión de Putin en Ucrania, esto que estamos viviendo hoy contra el Estado de Israel posiblemente no hubiese sucedido. Pero si seguimos teniendo manos blandas con los terroristas, si seguimos teniendo diplomacia con quienes quieren desestabilizar el mundo libre y las naciones y el derecho a la autodeterminación de las naciones libres, vamos a seguir teniendo escenarios como este. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Así que si aún no te has suscrito, dale ahí al botón de suscribirse, a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y por supuesto, déjanos un like y tus comentarios. Joa, ¿qué tal? Bueno, Reinier, pues muy bien, solo que triste por todos los acontecimientos sucedidos durante estos días, por la situación tan difícil que ahora mismo está viviendo el Medio Oriente, especialmente el pueblo de Israel. Mario. Te puedo decir lo mismo, René, la verdad que esto que ha ocurrido deja chiquitas las películas de terror, me parece. Es algo realmente inconcebible. Yo me imagino que mucha gente está así, ¿no? En shock, que todavía no acabo de comprender que esto está pasando de verdad en el planeta Tierra y de que los seres humanos podemos llegar a ser capaces de hacer cosas tan horrendas que realmente estoy muy sorprendido y aterrado con esto. Sí, como pueden ver, hoy el estudio del Washington D.C. pues tiene las banderas de Israel acá en nuestro set y es una de las maneras que tenemos nosotros de hacerle support al reclamo del pueblo libre de Israel ante este ataque terrorista que está sufriendo. Es increíble lo que se está viviendo, pareciese ver las imágenes de estos últimos días que eran pues una película de acción, una película de ciencia ficción, cómo descendían de los cielos paracaidistas armados, repartiendo plomo a diestra y siniestra, matando toda vida que se encontraban a su paso. Y la verdad es que es un hecho repudiable, que no se puede pasar ni por un segundo por alto, ni pretender que es otra dinámica más de la larga lucha, ¿no?, que han estado llevando estas naciones por compartir territorio.
Y otra cosa muy importante es que no se puede dejar, no se puede entender como que es el pueblo palestino quien está llevando esta invasión hacia el Estado de Israel, porque sabemos que esto está dirigido por la institución Hamás, partido, gobierno, como se le quiera llamar, que no es más que una organización criminal, terrorista y extremista del Estado, digamos lo que se consigue como el Estado palestino. Bueno, es que no podemos olvidar que de hecho no es ni un Estado, ni es un pueblo, ni es una nación, estamos hablando de un grupo terrorista. Exacto. Un grupo terrorista, y eso no, yo increíblemente veo que muchas personas pierden eso de vista a la hora de expresarse, a la hora de tomar partido, ¿no? Y tal vez unos lo hagan por ignorancia y otros lo hagan pues de manera consciente, pero no están apoyando al pueblo palestino, porque de hecho los palestinos también son víctimas de este grupo terrorista de Hamás. Como los cubanos somos víctimas de la narcodictadura. Exactamente, y entonces es terrible porque hay aquí dos hechos, ¿no? Uno, Hamás es una organización terrorista, ellos son los responsables de todo lo que está pasando ahora. A todos aquellos que responsabilizan ahora al Estado de Israel están en un error total. Israel sencillamente se está defendiendo de un ataque que han recibido, de un ataque bastante cobarde, porque fíjate que terroristas al fin, ¿a quiénes atacan ellos? A la población civil. Atacan a la población civil. Estábamos viendo el pueblo de Israel en su momento de descanso, que es el Shabbat, como hablábamos ahorita, está en un momento de descanso, en una festividad además, había un festival de música en el que había muchos jóvenes, incluso muchas personas que no de Israel, sino turistas, porque además sabemos que es una región que es muy visitada por muchas personas en el mundo, y allí pues comenzaron toda la lluvia esta de misiles, la mortandad. Sí, y discúlpeme, Diego, antes que usted siga con esa narrativa, es que producto de que Israel no estaba en esta festividad tan importante, para ellos, pues digamos que una buena parte de su efectivo militar no estaba, o sea, estaba de receso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaba fuera de sus funciones, formando parte de esta celebración que los israelíes pues viven con mucho amor, ¿no? Es algo muy importante para ellos. Claro, este es otro punto que podríamos hablar, ¿no? Porque lo que sí a mí se me ha ido como de un poco de la mente es la lógica de por qué Israel, que es precisamente tiene una de los sistemas de seguridad más potentes, más poderosos del mundo, pues perdieron de vista por un instante que están rodeados de enemigos, ¿no? Y que obviamente creo que no debe haber descanso para la seguridad de Israel, porque cualquier tipo de ojo que se cierre, pues ahí mismo aprovecha el enemigo para poder hacer este tipo de cosas. Pero lo interesante, lo importante aquí es recalcar que este grupo Hamás ataca precisamente a los más inocentes, ataca a los más desprovistos de modo de poderse defender, porque es población civil, están desarmados, están relajados, viviendo un día de tranquilidad, tal vez en un festival de música o tal vez haciendo cualquier cosa, y ellos aprovechan entonces esas circunstancias para atacar y para darle a la nación por donde más le duele, que es su población civil. No se puede perder de vista eso, en primer lugar, que es una organización terrorista, y en segundo lugar, que ellos no son el pueblo de Palestina, porque entonces está el otro extremo, que van entonces a tirarle a los palestinos como si jamás fuera el pueblo palestino. Exacto. Y jamás no es el pueblo palestino, como el pueblo palestino no es jamás. Y eso no podemos perderlo de vista, esas dos cosas. Una organización terrorista y un pueblo que también es víctima de esa organización terrorista, aun cuando sean de la misma nacionalidad, hablen el mismo idioma y de alguna manera pues crean en la misma religión. Sí, yo quisiera comenzar aportando el dato de cubanía nuestro, ¿no? Ver a Cuba no, perdón, porque Cuba somos nosotros, que estamos aquí ahora mismo hablando de nuestra. Sí, porque si no sería caer en lo mismo, ¿no? Sí, hablar de la dictadura de Cuba, que obviamente no es sorpresa para nadie qué postura ocupa, ¿verdad? Siempre Cuba está ocupando las posiciones más deleznables. En este caso, dos declaraciones. Una declaración primero del Instituto de Amistad con los Pueblos,
del ICAC, que Cuba la dictadura cubana quiere hacer creer que el ICAC es una ONG, cuando todo el mundo sabe que el ICAC es un brazo de la dictadura, como lo son los CDR, la FMC, en fin. Pero es bueno decirlo porque mucha gente en el mundo que no conoce cómo funciona la maquinaria comunista de Cuba piensa que son ONG como existen las ONG en cualquier país y les meten el cuento de que el ICAC, Instituto de Amistad de Cuba con los Pueblos, es una ONG cualquiera. No, es un brazo de la dictadura y primero se aparecieron con una declaración del ICAC y luego con una declaración directa del MINREX, donde está, ya sabemos, nuestro Bruno Parrilla, a la parrilla. Estas declaraciones de la dictadura de Cuba realmente no se podía esperar otra cosa, pero lo que dejaron claro es que son cómplices del terrorismo y que está muy bien que su nombre continúe en la lista de países patrocinadores con el terrorismo. Bueno, es que, a ver, esto no es una, digamos, no es una situación para asombrarse. Recientemente en La Habana se celebró la cumbre de G77 más China, donde Palestina, desgraciadamente, el Estado palestino, que es representado por esta organización terrorista que es Hamas, fue partícipe de ello y donde ha sido partícipe por los últimos años. En el 2019, el Estado palestino asumió la presidencia pro tempore de esta organización, que también es Irán, que también está China, que también está Norcorea. Entonces, no es para asombrarse que estos países, dígase Cuba, dígase Irán, le hagan support, que se separen al lado de esta organización terrorista porque son parte de lo mismo, representan lo mismo. Y ojo, ¿qué va a pasar ahora mismo en temas geopolíticos con esta invasión de Hamas al Estado de Israel, con la situación que se está viviendo entre Rusia, la invasión que sigue realizando Putin a Ucrania y las intenciones que tiene China de invadir Taiwán? O sea, aprovechará China la coyuntura que se está viviendo para también invadir Taiwán. Estamos ante la posible tercera guerra mundial. ¿Qué está pasando? Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Porque de hecho, 2 días antes o el día antes de iniciar la guerra en Israel, nadie sospechaba. Lamentablemente ni los mismos israelitas sospechaban que iban a ser atacados, ¿no? El mundo puede cambiar así de la noche a la mañana en un solo pestañazo. Cualquier cosa es posible. Pero lo que sí es cierto es que es muy importante que el mundo occidental libre se polarice. Porque yo pienso que lo más lamentable que hay en el mundo ahora es esa ambigüedad en la que uno no se atreve, o la gente no se atreve, o los gobiernos no se atreven a tomar partido por algo, porque es como que, uy, me van a criticar en la ONU, o me van a criticar en no sé qué parte, ¿no? Pero yo creo que es importante que el mundo libre se polarice. O sea, estamos aquí ante una situación determinada. Estamos viendo al único Estado democrático de la región del Medio Oriente, que es Israel, siendo atacado por una organización terrorista. Por lo tanto, yo pienso que la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, todos los gobiernos importantes, o sea, de verdad, las democracias fuertes de Occidente, tienen sencillamente que decir, bueno, nosotros estamos del lado de Israel. Y yo pienso que hay que hacer, por supuesto, un frente común con Israel, porque de otra manera sería imposible, ¿no? Y no podemos olvidar una cosa, como bien tú lo dices, hoy es Israel, pero mañana tú no sabes quién va a ser atacado, porque nosotros estamos aquí en Estados Unidos y gracias a Dios no está pasando nada, pero un amigo nuestro, militar, no voy a decir su nombre por cuestiones, nos decía, no se asusten si cualquier día nos despertamos con misiles en el cielo. O sea, cualquier cosa puede ser ya posible en un mundo como este que está loco totalmente. Y yo pienso que es muy importante, por ejemplo, la respuesta de Biden, presidente de este país ahora mismo, tiene que ser contundente, tiene que ser fuerte ante una situación como la que se está viviendo ahora mismo en Israel. Y debe ser fuerte no solo en un discurso presidencial, sino en acción. Por supuesto. El discurso de Biden, el día 10 de octubre, después de mediodía, fue un discurso fuerte y contundente. Obviamente era lo que llevaba ese discurso. No, es que es imposible. Y lo que hay que ser es consecuente a ese discurso. Exactamente. Pero el discurso ya se dio ese 10 de octubre y fue contundente. Yo volviendo a Cuba porque ya saldré de Cuba para hablar un poco más allá, pero las relaciones de Cuba, ya fíjense, antes incluso de
la dictadura, antes del 59, con Israel no han sido las más felices del mundo. Cuando se propone en las Naciones Unidas la creación del Estado de Israel, estamos hablando del año 1948, Cuba estuvo en contra. Fíjense ustedes. Y todavía faltaban años para que llegara la dictadura. Y Cuba estuvo en contra. Pero antes de eso, cuando un famoso barco cargado de judíos intentaba escapar del holocausto en Europa, en Cuba se le cerraron las puertas a ese barco. Bueno, hay una novela incluso que escribió Leonardo Padura basado en esa historia de ese barco que está, la novela se inspira, pero no es ninguna novela, fue real. O sea, Cuba le negó la entrada a estas personas que andaban en ese barco tratando de que les dieran entrada. Cuba se Dándole refugio. Dándole refugio. O sea, Cuba negó la entrada a ese barco. Cuba se opuso a la creación del Estado de Israel. En Cuba no tenemos una embajada de Israel. Brilla por su ausencia. Pero yo creo que Israel merece toda nuestra solidaridad, porque déjenme decirle que cada vez que en las Naciones Unidas se ha tratado el tema de Cuba y se ha votado el asunto del embargo norteamericano, Israel siempre ha votado en favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura comunista de Cuba. O sea, que Israel ha estado ahí, siempre ha estado ahí y merece nuestra solidaridad. Y el día que tengamos una Cuba libre, ese día tendremos en Cuba una embajada de Israel, que hasta el momento brilla por su ausencia, ¿no? Pero realmente la proyección de la dictadura cubana en un momento como este, pues la desenmascara para el que se creía el discurso de que ellos eran antiterroristas. Ellos que hablan de que el exilio es terrorista, que sencillamente han quedado desenmascarados totalmente de que están apoyando a Hamas y a Hezbollah también. Porque acuérdense que Israel tiene por el norte la amenaza no, porque ya sí fue una invasión de Hamas, pero por el norte la tiene de Hezbollah. Y esta organización terrorista que ha hecho también su asomo, hay que tenerla muy en cuenta porque pueden también desde el norte atacar para que Israel, que está en este momento concentrado en el sur, pues tenga que también dividir su fuerza hacia el norte. Y sabemos quién está detrás de Hamas por el sur, en la franja de Gaza, y quién está detrás de Hezbollah por la franja de Cisjordania. Es Irán. Irán es el que está detrás de estos grupos terroristas. Y por eso cuando comenzábamos el podcast, que intentábamos decir, ¿verdad?, que hay que desmarcar para no caer también en la trampa de Hamas. Hamas quiere hacernos creer nosotros que ellos representan a los palestinos. Y Hamas quiere hacernos creer también que representan al mundo islámico. Si nosotros le creemos eso a Hamas, ya Hamas está secuestrando no solo a los niños, a las mujeres y a los ancianos que ha secuestrado, está secuestrando nuestra mente también. Porque obviamente ellos quieren vendernos la historia de que ellos representan a Palestina, a los palestinos, y que están representando al Islam para que nosotros entonces ataquemos con palabras o incluso con hechos a los palestinos y al Islam. Y entonces cuando hagamos eso ya ellos han ganado la batalla. Pero le doy gracias a Dios que muchos palestinos y también muchos que representan al mundo musulmán han salido para decir nosotros no tenemos que ver con eso. Quiero compartirles dentro de un momentico, para dejarle que ustedes comenten más, algunas declaraciones que provienen precisamente del mundo musulmán e islámico, porque creo que es importante dejar eso claro. Pero como bien estamos dejando claro que si alguien es cómplice de Hamas, aparte de Irán, que es el que lo financia, es la dictadura cubana. Sí, no podemos perder de vista las víctimas, porque usualmente las víctimas se pierden de vista. Y entonces he leído muchas declaraciones por ahí, incluso de organizaciones importantes, donde someramente se menciona el ataque de Hamas, pero entonces luego van hacia Israel como de que la respuesta de Israel no debe ser tan potente, ¿no? Israel debe ser suave ante un ataque como este. Es casi que decirle a Israel, amárrense las manos y no se defiendan. Dejen que Hamas los bombardee y asesine a sus ciudadanos y destruya todas sus propiedades, y hasta ahí llegó. Y realmente esto es muy complejo. Sabemos que estamos en una región muy complicada. Sabemos que históricamente esta ha sido una región muy complicada, pero sabemos también que
hay que ver las cosas como están pasando. Lo que está pasando ahora mismo, en este mismo instante, es sencillamente un pequeño estado, el Estado de Israel, rodeado por enemigos, porque ninguno de esos países que rodea a Israel es amigo de Israel. Fue con buenos ojos. Ninguno, ¿verdad? De hecho, ya Israel tuvo que enfrentar una guerra en contra de todos ellos, él solito ahí. Entonces, un país pequeño, un estado pequeño, al que se le dio ese pedacito de tierra para que pudiese vivir, y fue un pedacito de tierra desértico que milagrosamente convirtieron en un pedazo de tierra totalmente próspero. Han hecho florecer Es el país más próspero de la región, es la única democracia de la región que ahora mismo está siendo atacado cruelmente, sin ningún tipo de miramiento. Por lo tanto, no se le puede pedir al Estado de Israel que sea suave en su respuesta, porque ellos tienen que defender su tierra, tienen que defender a su pueblo, tienen que defender sus intereses. Y ahí estamos hablando de una organización terrorista que no juega. Y ya lo ha demostrado, no solamente ahora, lo ha demostrado desde antes. Ellos no juegan, ellos saben matar, saben cómo hacerlo y lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo. Quiero subrayar la frase que dijiste de que Israel es el único país, de verdad, democrático de toda esa región. Y verdaderamente próspero. Sí, y para aparte de ser próspero, un país democrático, porque realmente es el único país democrático de toda la zona. Y cuando usted ve cómo se comporta el Estado de Israel, que tiene elecciones libres, que tiene prensa libre, pero que además tiene un parlamento que es súper variado y que representa a toda la población que vive en Israel. En ese parlamento, para que podamos entender la libertad que reina en ese país, hay voces del ámbito islámico. Hay voces, en este caso también, palestinos, porque hay palestinos que viven ahí en Israel. Es una democracia genuina y es un ejemplo para todo el Medio Oriente, rodeado de países que no pueden tolerar esta forma de gobierno. Exactamente. Usted acaba de decir algo ahí clave. Y no es solo que es una democracia genuina, sino que el mensaje de esta democracia, el ver, ¿no? El ser ejemplo de que desde la religión y desde la percepción que ellos tienen, se puede vivir en una democracia y se puede vivir en una nación que prospere respetando el concepto fundamental de libertad del individuo, que te hace, o sea, que mi libertad acaba donde empieza la tuya y que no por esto, no podemos pasar el uno por encima del otro. Ese mensaje, pues se le teme muchísimo en la región del Medio Oriente, y es una de las razones por las cuales Israel ha sido objeto de ataque desde el mismo momento de su creación, como digamos, como nación, ¿no? Como ese estado que hoy conocemos como Israel. Al que el gobierno de Cuba en aquel momento se opuso. Y se le sigue, increíblemente, incluso antes se sigue poniendo. Tenemos que entender que una dictadura comunista no puede ver con buenos ojos a un gobierno genuinamente electo con una democracia real, ¿no? Sí, pero fíjate que interesante, porque eso fue antes del surgimiento del régimen. Eso fue antes del 59, en el año 42. 48, perdón. Por lo tanto, eso quiere decir que Cuba históricamente ha estado en contra del Estado de Israel. O sea, no es Cuba. Y ahí es donde digo, nuevamente, a pesar de que antes del 59 ya no, o sea, se vivía en una democracia y se vivía un país libre, aún así ya desde mucho antes, desde 1926, estamos siendo penetrados por la doctrina comunista. Bueno, posiblemente. El caso es que históricamente pues se ha estado en contra del Estado de Israel. Lamentablemente Cuba ha tomado posiciones contrarias al Estado de Israel, y hoy por hoy pues no tienen relaciones diplomáticas de ningún tipo con Israel. También tenemos que tener en cuenta que Cuba en su idiosincrasia religiosa era mayormente católica. Y esto siempre trae un poco esa contradicción con la percepción judía, ¿no? Bueno, sí. Ya son temas religiosos un poco complicados, en los que no me atrevería, porque conozco a muchos católicos que ahora mismo están apoyando al pueblo de Israel. Sí, estamos hablando de los años 40, o sea, la percepción, la firmeza, ¿no? Lo cuadrado, vamos a decir en buen cubano, ¿no? Con el que se entendía la religión en aquel momento, no es la flexibilidad a la que hemos evolucionado a día de hoy. O sea, la razón por la que en aquel momento no estuvieron de acuerdo con que
año 1948. Pero sin duda. No sabría decirte, pero el caso es que sucedió. No quisiera culpar a los católicos. Sí. No, yo no soy culpable. Esa no es una cuestión de culpabilidad, es una cuestión de la realidad, del entorno en que se vivía. Pero si bien esto, digamos, es una posibilidad, vamos a decir, pues al final, de cierto modo, estamos un poco especulando, dando nuestra opinión. Si bien eso es una realidad, el tema de la mayoría católica en Cuba, también es una realidad que desde 1926 ya estábamos penetrados por el comunismo, existiendo un partido, y que es una realidad que incluso en la conformación de la supuesta gran Carta Magna de la Constitución de 1940 en Cuba ya estaba penetrada por las ideologías comunistas. De hecho, en aquel momento se hacía regocijo de una socialdemocracia que sabemos que es el principio del fin del comunismo, ¿no? Pero vamos como dejando esto un poco aquí, retomando la actualidad, yo sigo haciendo énfasis en que si bien esta situación que se está dando en Israel, esta invasión que está desatando la organización terrorista Hamas, si bien es un hecho específico, no lo podemos entender como un hecho aislado. Esto es algo más de la expansión comunista y terrorista que se está llevando en el mundo. Y cuando digo comunista no es que este grupo terrorista sea comunista ideológicamente, pero sí son aliados de los comunistas. Claro, y lo estamos viendo en las coaliciones que se están haciendo a nivel de geopolítica. ¿Quién es el principal aliado de este grupo terrorista? Es Irán. Irán es uno de los aliados de la dictadura castrista, del Partido Comunista Chino, del Partido Comunista Ruso, porque si bien ellos a día de hoy Rusia se entiende como una supuesta democracia, habemos muchos que entendemos que que lo que tiene Putin hoy no es más que otra dictadura vestida de una supuesta democracia, o sea, disfrazada de una supuesta democracia, pero sigue siendo un país totalitario donde gobiernan una pequeña oligarquía. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que las dictaduras, los países totalitarios, se siguen aliando, siguen moviendo sus fichas en el entorno de la geopolítica, están atacando por distintos frentes, y esto no lo podemos desentender de lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión de Putin. No podemos desentender este ataque inesperado al Estado de Israel, y no podemos desentender que puede existir otro ataque a la democracia del mundo libre por parte incluso de China en Taiwán. O sea, yo ahora mismo no me quiero salir de lo que está sucediendo en Israel, pero es que esto es algo que tenemos que entender en un contexto internacional de geopolítica, y yo ahora mismo estoy a la expectativa de que China empiece a desarrollar maniobras, ellos nunca las han detenido, las maniobras las maniobras militares, haciendo ver la posibilidad, el alcance que tienen con la isla de Taiwán. Sí. Porque sabemos que ese es no el santorial, pero sí el gran trofeo que Xi Jinping quiere alcanzar en su mandato, ¿no? Que es volver a traer, volver a unir Taiwán a lo que se entiende como la China. Sí, ese escenario que tú acabas de escribir, Renier, es terrible, pero podría ser perfectamente que el podcast de la semana que viene que estuviéramos haciendo, ojalá que no, pero que estuviese hablando de este otro. Y ahora quisiera hacerle una pequeña pregunta. Vamos a decir, de suceder esto, de que China, aprovechando la coyuntura, ¿no? Como dije al inicio, de estas distracciones, de cierto modo, que están sucediendo en el mundo con estas dos guerras que se están llevando a cabo ahora. En el momento de que China emprenda acciones militares contra Taiwán, estamos en una tercera. Bueno, ya ves que estaríamos ante el escenario de 3 guerras en sitios. En 3 guerras además de aliados. Exacto, ¿no? Y sería, bueno, pues en 3 lugares. Imagínate, en Asia, estaríamos en Medio Oriente, Europa, o sea. Yo creo que ya recordemos de alguna manera pues sí estaríamos recordemos que la primera y la segunda guerra al menos en un mundo con guerras, ¿no? Sí, recordemos que la primera y la segunda guerra mundial tuvieron escenarios muy similares. Exactamente. Que hubo diferentes frentes. Estaba por allá los japoneses, estaba por allá en el Pacífico, estaban los japoneses librando la batalla con los japoneses, con Estados Unidos, creo que la Italia sola, ¿no? Sí, en Italia estaba el otro dictador.
y estaba Mussolini. Mussolini. O sea, creo que ante un escenario como el que tú acabas de decir, para que ya ocurra una tercera guerra mundial, solamente tendrían que involucrarse otras naciones. Por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, pues sencillamente tendría entonces que las naciones árabes que están ahí decidirse a apoyar, literalmente hablando, a Hamas, y luego pues intervenir Estados Unidos en alguna, o sea, lo que faltaría para una tercera guerra mundial es prácticamente nada. Yo sinceramente no quiero ser ni sensacionalista ni conspiranoico, No. pero para mí lo que está sucediendo ahora mismo con esta invasión al Estado de Israel por parte de este grupo terrorista Hamas es las crónicas de una muerte anunciada. Sencillamente el mundo, digamos, los enemigos de la libertad están haciendo un testing de prueba de error para ver cuán contundente, cuán sólido se mantiene Occidente y cuán contundente puede ser la respuesta de Occidente, dígase Estados Unidos como bandera del mundo libre. Eso es clave. Y la verdad, Winston Churchill dijo una vez, con respecto a la serenidad que mantuvo el mundo cuando Hitler empezó a invadir Europa, dijo estas palabras, dijo: preferimos el deshonor a la guerra. Ya tenemos el deshonor y también tendremos la guerra. Esto está pasando desde que Putin decidió invadir Ucrania, y a pesar de que se han tomado medidas, digamos, posturas contundentes, no se le ha dado un fin determinante y conciso a la situación que se está viviendo en Ucrania, y se ha tratado de llevar esta guerra desigual e innecesaria por parte de Putin hacia Ucrania. Se ha tratado de negociar de una manera diplomática, y si bien se ha apoyado a la nación ucraniana, no se ha sido efectivo y contundente, cuando al final del día el mundo lo podría haber hecho, ¿no? Si el mundo entero, digamos, las grandes potencias del mundo, se hubiesen unido para determinar que esto es improcedente, que no se podía permitir ni un solo día de invasión de Putin en Ucrania, esto que estamos viviendo hoy contra el Estado de Israel posiblemente no hubiese sucedido. Pero si seguimos teniendo manos blandas con los terroristas, si seguimos teniendo diplomacia con quienes quieren desestabilizar el mundo libre y las naciones y el derecho a la autodeterminación de las naciones libres, vamos a seguir teniendo escenarios como este, donde los terroristas se están empoderando, están mandando un mensaje, y además algo que sabe hacer muy bien los comunistas, los socialistas y los terroristas, y es articularse, aliarse y hacer frentes donde se hacen poderosos, porque desgraciadamente, incluso para el mal, en la unión está la fuerza. Ahora, hay algo, ya Israel, por ejemplo, ha dicho que ellos tienen control ya sobre la franja de Gaza. Yo espero que así sea, ¿no? Que no sea un mensaje como para tratar de dar una idea diferente de lo que realmente esté pasando. Como para llevar un mensaje de calma. O sea, yo pienso que sí, que ellos tienen el control, y no podemos olvidar que, a pesar de que lamentablemente el sistema de seguridad israelí esta vez como que se quedó dormido, porque ya digo, el sistema de seguridad de Israel no puede dormirse ni un instante. Para ellos no puede haber ni Shabbat, porque están rodeados, no solamente Hamas, ellos están rodeados de enemigos. Por lo tanto, tienen que estar a la expectativa todo el tiempo de lo que puede pasar, y este tipo de ataques puede ocurrir en cualquier momento. Lo importante, yo pienso, es que ellos logren tomar el control de la situación, que ellos logren terminar ya con el acceso de estos terroristas a su territorio, porque de hecho accedieron a su territorio, y también pues que logren terminar con todo el bombardeo que están recibiendo. Una vez que ellos tomen ese control, que yo pienso que sí lo van a tomar, porque no podemos olvidar que el ejército israelí es poderoso, es bien fuerte. No creo yo que jamás sea más poderoso que el ejército israelí, no sé lo que ustedes piensen, pero hay un dicho callejero que dice que queda primero 2 veces, y esa ventaja desgraciadamente sí, la lleva a bueno, pudiera ser, pero yo pienso que ellos van a lograr tener el control sobre la situación, y que no va, por lo menos en esa zona, a no ser que se metan otros elementos, ¿no? Pero yo pienso que en esa zona por lo menos va a haber control de esta situación. Mira, el control de la zona no va a ponerle fin a esta situación que comenzó. El propio Israel ya dejó claro que esto va para largo, porque Israel no va a descansar hasta que jamás no quede destruido
jamás. Es que- Bueno, ojalá entonces, fuera así, porque es lo que tienen que Y hacer. entonces, pero ahí es donde está el problema. Es que ese es el punto. Jamás está aquí. Ustedes saben que jamás está aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes saben que jamás han entrado muchos terroristas, no solo de Hamas, sino también de Hezbollah. Y que muchos de esos terroristas... Bueno, no solo aquí en Estados Unidos, en Europa. Sí, pero les estoy hablando de Estados Unidos porque estamos aquí cubanos en Sí, Washington DC. pero bueno, Están aquí. sí. Y que muchos de esos terroristas desde hace años se le viene advirtiendo a los Estados Unidos que están entrando a través de la frontera, no solo de la frontera sur, sino de la frontera norte por Canadá, con pasaportes falsos, muchos de ellos, que supuestamente son pasaportes venezolanos, que son impresos en La Habana, de Hezbollah y de Hamas, después de pasar entrenamientos en bases en Venezuela, para que incluso aprender el idioma español y tratar de pasar a los Estados Unidos y pasar como hispanos, muchos de ellos con nombres hispanos, en pasaportes con nombres falsos, impresos en La Habana. Esto viene de hace tiempo, están aquí adentro. Y por lo tanto, esta es una guerra que apenas está comenzando, porque bien te dijo ese militar que mencionaste, que aquí en los Estados Unidos no estamos a salvo. Esos terroristas se les ha dejado tomar mucho poder y han comenzado la invasión allí, pero Israel no va a descansar, Israel los va a cazar. Claro, Igual pero yo esa- me estoy refiriendo Sí. a que haya calma en la situación, o sea, no me estoy refiriendo a que ya van a terminar jamás en Sí. en esta contienda, ¿no? Pero obviamente sí creo que Israel puede llegar a tener el control de la situación. Lo que sí Israel tiene que retomar su sistema de seguridad y tienen que darse cuenta de que dormidos no se pueden quedar ni un instante porque el enemigo que tienen es serio, es Pero importante. fíjense si esto trasciende, digamos, un conflicto entre dos naciones, o sea, simplemente el conflicto entre dos naciones, que ya, digamos, sus aliados están haciendo declaraciones contundentes, no solo de que lo apoyan, sino prohibiéndole o desafiando a los Estados Unidos a no intervenir, cuando no es un secreto para nadie que Israel es el mayor aliado de la nación de los Estados Unidos de América y que cualquier problema de esta índole, de otra, pero sobre todo de esta índole, pues es un problema directo de los Estados Unidos. El Estado del Líbano amenazó a los Estados Unidos a no intervenir en esta guerra. O sea, ¿qué se pretende con esto, señores? Y es lo que vuelvo a decir. Esto va más allá de un ataque a la nación israelí. Esto es un ataque al mundo libre. Y es el mundo libre, es Occidente, son las democracias del mundo. Es una responsabilidad de las democracias del mundo hacer valer este entendimiento que se tiene de cómo debe ser y cómo deben funcionar las sociedades, y no puede ser simplemente con diplomacia, no puede ser simplemente recriminando o simplemente con mantener el control de la frontera. La respuesta tiene que ser contundente, y la contundencia va en la medida de que seamos capaces de eliminarlos a ellos, porque al final del día en una batalla gana uno o pierde, o sea, uno gana o pierde. Esto no se puede pretender llevarlo un Y empate. la guerra empezó. Fíjate, Y empezó y la desataron ellos, sí que hay que terminarla y terminarla pronto. Sí, lo de que jamás le declaró la guerra al mundo y no solo a Israel se demuestra en lo que me parece que tú vas a ver ahora. sí, exacto. Porque el problema es que entre las víctimas, entre los Claro. muertos, entre los Hay secuestrados, ciudadanos norteamericanos Incluso y de de- todo el continente americano, de hecho. de Latinoamérica, de México, Sí. de O sea, Argentina. que mientras tú tengas involucrado a tus ciudadanos en un conflicto, tú eres parte de ese conflicto. Porque, Jamás atacó. Bueno, pero con disculpa antes que me vaya, Sí. Eva, voy a decir algo. Con esta administración que tenemos hoy, la administración de Joe Biden ha demostrado todas las debilidades del mundo con respecto a esa perspectiva, porque no, con recordemos. respecto a todas las perspectivas. Bueno, o sea, las exacto, mujeres, no, exacto, con respecto a todas, pero sobre todo con este tipo de dinámica. Recordemos, no hace tanto, cuando sacaron a los efectivos y desmantelaron las bases militares americanas que existían en Afganistán, cómo dejaron a la buena del Señor a algunos ciudadanos americanos y a muchos colaboradores con los Estados Unidos, que se quedaron a la merced de terroristas, extremistas, que pues sabemos que desprecian toda muestra de inteligencia y toda muestra de vida humana. Bueno, añadido a eso que tú acabas de decir, recuérdate que no solamente se quedaron norteamericanos abandonados o personas que trabajaron para los Estados Unidos, que fueran de Afganistán, sino que se quedó mucho armamento moderno No, eso. en manos de terroristas que
según dicen algunos ya, Los chinos están copiando como ellos. no solo los chinos están copiando como ellos, sino que algunos de esos armamentos han sido usados Pero por supuesto. ahí en este momento por Hamas. Eso sin yo tener el conocimiento de eso, yo se lo suscribo. Bueno, voy a leer esta nota para que ustedes vean, la estoy citando del país para encontrar una fuente en español, ¿no? Porque, Sí. dice que varios gobiernos de América están tomando medidas urgentes para evacuar a sus ciudadanos de Israel, tras los ataques lanzados este fin de semana por militantes del grupo islamista palestino Hamas. Al menos 14 estadounidenses, 7 argentinos, 2 canadienses, 2 brasileños, 2 peruanos y una chilena figuran entre las víctimas del ataque de Hamas en territorio israelí, según las últimas cifras oficiales. 4 de las últimas víctimas confirmadas este martes fueron el peruano israelí Brando David Flores García, de 21 años, quien cumplía los últimos días de servicio militar en una base cercana a la frontera con Gaza, el médico peruano israelí Daniel Levy, desaparecido tras los ataques del sábado, la chilena Gina Pac, cuyo deceso fue confirmado por la Cancillería del país suramericano, y la brasileña Bruna Baleanu, de 24 años, que al igual que su compatriota Ranani Niedzielski Glaser, estaba en el festival de música donde Hamas asesinó a unas 260 personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que hay ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados por Hamas, aunque no precisó el número exacto. El Departamento de Estado habla de al menos 20 desaparecidos, unos 15 argentinos, 3 peruanos, 2 mexicanos, presuntamente secuestrados por Hamas. 2 colombianos, 2 paraguayos, una chilena y una brasileña fueron reportados como desaparecidos por sus respectivos gobiernos, sin que de momento confirmaran si están en poder de Hamas. Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Perú son algunos de los países americanos que ya tienen en marcha operaciones de evacuación de sus ciudadanos. Sí. O sea, Fue una declaración de guerra. varias naciones que tienen también Están parte implicadas en este conflicto. Sí. Y yo desde aquí quiero hacer un llamado al pueblo cubano, al exilio cubano y a todos los cubanos que dedicamos nuestros esfuerzos a la libertad de Cuba, a la libertad de nuestros presos políticos. Esto que está sucediendo en Israel tiene que ser parte de nuestros reclamos, tiene que ser parte de nuestra lucha, porque como lo hemos dicho muchas veces acá en este podcast, nuestra lucha contra la dictadura castrista no es simplemente contra la institución comunista, es una lucha por la libertad, por la verdad, por los derechos humanos y por el fundamento innegociable, indestructible de que son valores que no se pueden pasar por alto, ¿no? Y por eso tenemos que hacernos eco del reclamo y del dolor del pueblo israelí que está sufriendo ahora mismo y del apoyo que hay que darle a esa nación, porque es una misma lucha, es una lucha contra los extremistas, es una lucha contra los comunistas, es una lucha por la libertad. Esa es la principal razón, René, porque, o sea, se está del lado de la justicia, pero hay más razones. Sí. Hay más razones. Por ejemplo, la razón que yo mencioné ahorita, Israel ha estado con nosotros. Cuando en las Naciones Unidas se ha votado año por año acerca de la cuestión del embargo, sabemos que lo que se está votando es por la democracia en Cuba. Pero te pongo otra tercera razón. Hay muchos cubanos que también son judíos, porque son de nacionalidad judía. Y algunos viven en Cuba, otros viven en otras partes del mundo, aquí mismo en los Estados Unidos. Yo conozco varios de esos cubanos judíos, ¿verdad? Conocemos a Carmen María y a su esposo Yechaya en Nueva York. Conocemos a Roland, Roland en Miami. Y bueno, si nos ponemos a pensar muchos más. Pero incluso hay un youtuber, ya que este es un canal de YouTube, al cual no conozco todavía personalmente, pero es el hermano Abraham, que está allá en el propio Israel. Tiene un canal en YouTube, hermano nuestro, que siempre aboga por la libertad de Cuba, y mandamos nuestra solidaridad porque él está corriendo peligro. Su hija también es militar. O sea que hay muchos cubanos judíos también. Hay muchas razones. Exacto, ¿no? Y lo otro, hay una cosa importante y que es interesante mencionar también. Sabemos que el régimen cubano no va a apoyar al pueblo de Israel y va a apoyar la causa israelí jamás. Como sabemos que apoyan a Hamas, como sabemos que apoyan, como terroristas como son, que apoyan por supuesto el terrorismo. Pero sabemos también que sobre todo los creyentes, y voy a referirme en este caso no por nada, sino porque son los que más cercanos tengo a mí,
los creyentes evangélicos cubanos sabemos que no están de acuerdo con la posición del régimen castrista en este sentido, nuevamente, para nada. una vez más. Que el pueblo evangélico cubano, yo te podría decir ahora mismo que en su gran mayoría apoya al pueblo de Israel y repudia los ataques terroristas de Hamas. Y yo sé perfectamente bien que en este sentido el régimen se las ve negra, porque en este caso los evangélicos sí no entienden, es parte de los principios que nosotros tenemos incorporados por la Biblia, de que tenemos que amar al pueblo de Israel, de que tenemos que orar por Israel, pero más allá, aún incluso reconociendo cualquier error, cualquier cosa que pueda tener Israel como nación, porque son seres humanos, ¿no? Es un país compuesto por seres humanos, y todos los países compuestos por seres humanos tienen errores, tienen fallas, etcétera, etcétera. Pero mucho más allá, sabemos que en este caso estamos actuando con justicia. Estamos actuando con justicia porque han sido ellos las víctimas del ataque terrorista, como también sabemos que el pueblo de Israel merece tener un pedazo de tierra para vivir y merece tener una nación, merece tener un Estado. Por lo tanto, no hay forma de que nos puedan convencer de que no vamos a soportar al pueblo de Israel en un momento. Estamos hablando de bebés, de niños decapitados. Sí. Se encontró un lugar donde habían decapitado al menos 40 niños. 40 niños, o sea, es algo horrible. Pero si es horrendo eso, imagínense ahora también el crimen de lesa humanidad de ancianos que eran sobrevivientes del Holocausto y que después de haber sobrevivido de aquello han sido llevados entre los secuestrados. Es terrible. Por estos diablos. Digamos, no son, porque exacto, esa es la palabra, son secuestrados, ni siquiera son prisioneros de guerra, No. Son civiles que además están siendo secuestrados para usarlo en beneficio de estos terroristas. Sabrá Dios qué es lo que quieran negociar, puede que sea dinero, puede que sea armamento, sí. Pero la verdad es que están amenazando con quitarle la vida a todos estos seres humanos que tienen ahora mismo en su poder el grupo terrorista de Hamas. Sí. Están amenazando con quitarle la vida con quitarle la vida, y sabrá Dios qué es lo que están pidiendo a cambio para no hacerlo. Lo que sí es una realidad, que es una garantía ahora mismo para este grupo terrorista tener esta cantidad de ciudadanos del mundo libre, porque no son solo ciudadanos americanos, sabemos que hay mexicanos y de otras nacionalidades, para no mencionar a alguna nacionalidad ahora mismo. En contraste, yo vi un video sobre uno de los terroristas que fue capturado por el ejército israelí, y algunos ciudadanos israelíes pues trataron de irsele encima, y los militares protegieron a este hombre para que no pasara. O sea, en contraste, cuando tú ves que es un ejército que está a la disposición de un pueblo para defender a un pueblo, la manera en la que actúa, ¿no? Con la ética con la que actúa, a diferencia de un grupo de salvajes, de terroristas, de asesinos y criminales que no tienen escrúpulos ni siquiera para coger a los niños y asesinarlos de esta manera tan terrible, ¿no? Tan horrenda. Francamente, creo que hay que tener una naturaleza muy siniestra para apoyar ahora mismo a Hamas y para poder vincular al pueblo palestino con esta organización terrorista. Es que eso de hecho le hace daño al pueblo palestino. Si usted vincula a los palestinos con una organización terrorista, usted sí le está haciendo daño al pueblo palestino. Sí, desgraciadamente se ha citado esto varias veces, yo creo que por boca de todos. Esto de que no se puede entender como un mismo pueblo a la organización terrorista de Hamas con el pueblo palestino. Ahora, lo que tristemente, y por eso es que porque, o sea, primero porque lo creo así, segundo porque lo entiendo de esta manera, que los comunistas, los terroristas, los extremistas musulmanes, islámicos, están formando parte de un mismo grupo. Y es que aquí, en los Estados Unidos, grupos de la izquierda americana, pues son los que están llevando a cabo, por lo menos los Estados Unidos de América, estas manifestaciones supuestamente pro-palestinas, donde dan a entender que le están haciendo support digamos, a los ataques que está llevando este grupo terrorista de Hamas contra el Estado de Israel. Pero también hemos visto figuras que ya son conocidas para nosotros, para los cubanos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Manolo algo, este muchacho, digamos, este ser humano, americano de raza negra, que sabemos que forma parte de Code Pink y todos estos lobbies comunistas que nos encontramos en la ciudad de New York
cuando estuvimos demostrando, ¿no?, el clamor del pueblo cubano, el verdadero clamor del pueblo cubano, que es el rechazo a esa dictadura y el clamor de libertad para el pueblo y para los presos políticos. Este muchacho, este señor, estuvo en las protestas supuestamente procastristas que ellos inventaron, que eran un buchito y lo hicieron ver como que eran muchísimos, y ahora está participando también en las supuestas protestas pro-palestinas. Imagínense a qué nivel de coalición, ¿no?, de engranaje, de trabajar en conjunto están todos estos extremistas y fanáticos, pero que están presentes aquí también y que están siendo apoyados por la extrema izquierda de este país, y sabrá Dios hasta qué nivel, ¿no?, o hasta dónde están llegando, está a su alcance, ¿no?, hasta dónde están teniendo poder de influencia en las masas aquí, en los Estados Unidos, que sabemos que es el objetivo número uno de todos estos gobiernos totalitarios, derrocar, ¿no?, implosionar la gran democracia de los Estados Unidos, porque es uno de los baluartes, uno de los soportes más grandes de la libertad a nivel global. Sí, en contraste con eso que acabas de decir, Renier, y ya que somos cubanos, que hemos hablado como cubanos, ¿no?, pero también que somos cubanos en Washington, D.C., me gustaría aportar a este podcast 2 declaraciones que tienen que ver con nosotros que residimos en el área metropolitana de Washington, D.C., y que creo que nos pueden dar un poco de esperanza, pero que pueden arrojar un poco de luz en todo esto que hemos hablado. Una de esas declaraciones es de la Alianza Bautista Mundial. La Alianza Bautista Mundial tiene la sede cerquitica de aquí donde estamos haciendo el podcast, aquí en Virginia. Yo he estado varias veces en su sede y en este caso pues saben que soy bautista. Y me regocijo de esta declaración que ellos han dado a conocer, que es una declaración que da a conocer la Alianza Bautista Mundial, que tiene la sede aquí cerquita en Virginia, pero es la declaración de los bautistas de Israel y de los territorios palestinos. Y hago aquí, y remarco lo de Israel y territorios palestinos, porque en este caso son israelitas bautistas y palestinos bautistas, que son hermanos en la fe. Exacto. Y que están siendo afectados por este terrorismo. Y eso no podemos perderlo de vista. Exacto. Tampoco. Entonces, esta declaración que les comparto dice: los bautistas de todo Israel y los territorios palestinos solicitan oración ferviente por una paz justa. Esto incluye a la Asociación de Iglesias Bautistas de Israel, con 17 iglesias bautistas, y el Consejo de Iglesias Evangélicas Locales en Tierra Santa, que representa 13 iglesias bautistas en los territorios palestinos, incluida una iglesia bautista en Gaza. Juntos, como familia bautista, que es una en Cristo Jesús, lamentamos con todos aquellos cuyos seres queridos han sido asesinados o están cautivos. Sigamos caminos de establecimientos de la paz que rechacen inequívocamente el terrorismo o cualquier acto que tenga como objetivo a civiles, incluya lenguaje deshumanizante o limite los derechos humanos por motivos étnicos o religiosos. Brindemos generosamente ayuda y apoyo con la compasión de Cristo. Unámonos a nuestra familia bautista y a todos los que sufren, y en medio de la complejidad y la violencia, escuchemos nuevamente las palabras del profeta Miqueas, cuando dijo: actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente en busca de la justicia restaurativa y paz para todas las personas. Nuestros líderes bautistas en la región han pedido nuestras oraciones y apoyo, dice la Alianza Bautista Mundial. Orar por un rápido fin del conflicto y la prevención de una escalada hacia una guerra mayor en la región. Orar para que el Dios de todo consuelo esté con aquellos que están afligidos por la pérdida de sus seres queridos. Orar por quienes han resultado heridos durante el conflicto y por quienes les brindan asistencia médica. Orar por la seguridad y liberación de los rehenes y orar por mediadores que faciliten su liberación. Orar por sabiduría y discernimiento para los líderes, para que puedan tomar decisiones que conduzcan a una paz duradera y alivien el sufrimiento. Orar para que los cristianos de todo el mundo se unan en oración por la paz, demostrando el amor de Cristo a todos los pueblos. Orar por la seguridad de los seguidores locales de Jesús y que estén protegidos del extremismo y el odio, especialmente los jóvenes. Orar para que Dios utilice nuestras iglesias como testigos efectivos durante este tiempo desafiante, a través del poder del Espíritu Santo, incluida la Iglesia Bautista en Gaza y su ministerio continuo. Ore
para que los cristianos de todo el mundo den generosamente, mientras nuestra familia bautista en esa área busca ministrar de manera integral en este momento crítico de sufrimiento. Orar por paz, esperanza y seguridad para toda la región, y que el sol de justicia salga con sanación en su rayo, para que israelíes y palestinos experimenten una vida vivida en paz y libertad unos con otros. Esta es la declaración Muy de buena la declaración. Alianza Bautista Mundial, de la cual me siento honrado de ser parte y que tiene su sede cerquitica de aquí, de donde estamos haciendo el podcast. Muy buena la declaración. Sí, pero hay otra declaración que yo creo que nuestro podcast se va a honrar si yo la doy a conocer también. Y ya no es solamente de mi familia bautista, es de líderes del ámbito islámico, del ámbito musulmán. Y es que este podcast está saliendo hoy sábado, un chaval, pero ayer viernes ellos convocaron a una gran presencia delante de la Casa Blanca. Y les quiero leer, en este caso, la convocatoria que han hecho estos líderes islámicos de los Estados Unidos. Fíjense, ya no les estoy leyendo a ustedes una lectura de una organización cristiana, ni de una organización judía. Les estoy leyendo declaración del ámbito islámico. Y con esto vamos por lo que decíamos al principio. Hay que desmarcar a Hamas y a Hezbollah y al gobierno tiránico de Irán de lo que son los palestinos, que son las víctimas número uno de esas organizaciones terroristas, y de los musulmanes alrededor del mundo, que la mayoría no está de acuerdo con esto. Esto dice la declaración de los del Islam, y sé que producción seguramente pues pudo enseñar la foto de la declaración de los bautistas, de la Alianza Bautista, y ahora seguramente puede enseñar la convocatoria que hicieron para aquí, para Washington DC, frente a la Casa Blanca, los musulmanes. Esto dice la declaración de los musulmanes. Organizaciones que afirman representar a los musulmanes han emitido declaraciones tolerando efectivamente el ataque terrorista masivo en el sur de Israel, en el que cientos de civiles, entre ellos niños pequeños, abuelas y sobrevivientes del Holocausto, fueron ejecutados a punta de pistola o tomados como rehenes. Estas organizaciones y el grupo terrorista Hamas, cuyas atrocidades excusan, no hablan en nuestro nombre. Nosotros, como musulmanes de conciencia moral, estamos horrorizados por la masacre de judíos y otros civiles y rechazamos categóricamente este intento no autorizado de secuestrar nuestra identidad musulmana para justificar la barbarie. La carta fundacional de Hamas incluye una odiosa y falsa afirmación de que el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos. Cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles, las piedras y árboles dirán: oh musulmanes, oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, venid y matadlo. Ese discurso de odio y llamados al genocidio deberían ser condenados por toda la gente decente, sobre todo musulmanes. Nuestro sagrado Corán es muy claro en su respeto por los judíos, la Torá y la santidad de la vida humana. Su capítulo 17, Sura Bani Israel, lleva el nombre de los hijos de Israel. El Corán reconoce repetidamente a la Torá como un imán, como una fuente de guía, y en Sura Al-Madah 5:32, el Corán cita directamente las escrituras judías para declarar que quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad, y quien salva a una persona es como si hubiera salvado a toda la humanidad. No nos quedaremos de brazos cruzados. Esto, vuelvo a repetir para los que nos están viendo, está escrito por musulmanes que el día de ayer, frente a la Casa Blanca, se personaron para decir: esto no tiene que ver con nosotros. Continúo leyendo el final. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los extremistas secuestran nuestras sagradas escrituras para instigar el odio y las atrocidades, y mientras las organizaciones secuestran nuestro nombre para justificar esa conducta inhumana y anti-islámica. El ascenso del nazismo se produjo porque demasiados no judíos permanecieron al margen, en silencio, mientras el odio hacía metástasis en asesinatos en masa. Hoy, en 2023, no cometeremos el mismo error, sobre todo porque reconocemos que intentar justificar las atrocidades de Hamas
refuerza los peores estereotipos islamófobos y por tanto pone en riesgo a todos los musulmanes. Nosotros, los musulmanes de conciencia, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas judíos en Israel y en todo el mundo, incluidos los rehenes en Gaza. Rechazamos completamente el camino de Hamás y en cambio abrazamos el ejemplo pionero de países musulmanes como Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y ahora Arabia Saudita. Nos reunimos para orar por la paz de los hijos de Abraham y todo el pueblo. Amén. Estamos aquí junto a otros amigos y amantes de Israel y amantes de la paz, porque Israel ha sido víctima de un ataque terrorista, de una invasión de uno de los grupos terroristas más odiados de todos los tiempos, Hamás, y también Hezbollah, que Hezbollah tiene un enorme poder y no se puede dejar a un lado. Ambos están apoyados por Irán y nosotros queremos dejar algo bien claro. Aquí estamos frente a la Casa Blanca, donde usualmente todos los grupos vienen a protestar. Nosotros estamos en favor de Israel y también oramos por los palestinos. Por supuesto, hay que diferenciar. Hay mucha gente que está errada, mucha gente que piensa, mucha gente que piensa que ser palestino significa ser terrorista. Eso es lo mismo que pensar que ser cubano significa ser comunista. Yo soy cubano y soy refugiado en los Estados Unidos por causa del comunismo en Cuba, pero sé de muchos palestinos que aman la paz e incluso aman a Israel y aman a los judíos. Israel es la única democracia en el Medio Oriente y en su parlamento tienen libertad todos los que tienen allí un puesto. Hay musulmanes que forman parte del parlamento de Israel. Israel procura la paz de Israel y Palestina, pero lamentablemente Palestina está siendo víctima de grupos terroristas, en este caso en la Franja de Gaza de Hamás y en el Líbano de Hezbollah. Esta lucha es también por el pueblo palestino, porque el pueblo palestino es la víctima número uno de estas organizaciones terroristas. Por eso estamos aquí por Israel hoy, que ha sido víctima de esta invasión terrorista, pero estamos también por el pueblo palestino y estamos también para decir aquí frente a la Casa Blanca que el Islam no apoya el terrorismo, solamente una facción es extremista. E incluso aquí frente a la Casa Blanca los musulmanes norteamericanos se van a organizar o se han organizado y han hecho una gran marcha en contra del terrorismo, tomando distancia de lo que ha sucedido en Israel. Y creo que nosotros como cristianos, yo como cristiano y yo como cubano, tengo que entender muy bien lo que está sucediendo. Y los odios religiosos tienen que quedar fuera de aquí. Tiene que quedar muy claro que el enemigo es la organización terrorista Hamás y la organización terrorista Hezbollah y también la dictadura totalitaria en Irán, por la cual también se ha marchado mucho aquí en favor del pueblo iraní. Por eso estoy aquí frente a la Casa Blanca pidiendo la paz para Israel, Shalom, pero también la paz para el mundo entero. Con las banderas de Israel, ya lo ven, estoy aquí apoyando a Israel. Amo al pueblo de Israel, amo la historia de Israel, amo la Biblia, amo mis bases que son judeo-cristianas, por lo tanto apoyo en todo momento al pueblo de Israel y sobre todo cuando han sido víctimas de este ataque cobarde y terrorista del grupo Hamás. Apoyo a todas las víctimas, estoy orando por ellas y estoy orando por la paz en Jerusalén. Y por supuesto entiendo que todo aquel que apoye al grupo Hamás está apoyando el terrorismo, está apoyando la muerte, está apoyando el odio. Así que creo que todo aquel que lo apoye pues sencillamente es un terrorista también. Por dentro lleva el deseo de hacer el mal. Estoy rogando también por el pueblo palestino y estoy rogando también por mis hermanos cristianos en toda esa zona de ahí, que al igual que todas las víctimas inocentes civiles, pues también forman parte de ese grupo de personas que pueden ser perjudicados por esta guerra. Estoy orando y rogando por la paz de Jerusalén, tal y como la Biblia manda, y por supuesto estoy aquí en apoyo de quienes han sido atacados, que son precisamente los israelitas. No ha sido el pueblo palestino el atacado, ellos sencillamente han respondido al ataque de Hamás. Que viva Israel, que viva la paz y que viva, por supuesto, un mundo libre de terrorismo. Shalom. Shalom.
también aquí frente a la Casa Blanca, donde tantas veces hemos venido a levantar la voz por Cuba. Vengo para pedir la paz de Jerusalén, pero también para dejar claro que como cubano me siento sumamente asqueado de que la dictadura en Cuba siempre esté en las posiciones más vergonzosas. Esta vez para mí ya no podían tocar un fondo más bajo. La declaración primero del ICAC y después la declaración del MINREX dejan muy claro lo que todos sabíamos, de que Cuba es una aliada del terrorismo. Por eso merece muy bien estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba, el régimen cubano, no Cuba, porque Cuba somos nosotros, los cubanos, los hijos de la nación. La dictadura que desgobierna Cuba respalda a Hamas y respalda a Hezbollah y merece estar en el lugar que le corresponde en esa lista. Y esperamos que luego de esta posición muy clara de la dictadura cubana no se le pasen paños tibios a la dictadura. La dictadura ha dejado muy claro que pertenece al eje del mal y como parte del eje del mal va a ser sepultada en el basurero de la historia. Muy bien. Esto sucedió ayer frente a la Casa Blanca. Excelente. Es que no podemos olvidar también que hay muchos musulmanes que son también víctimas de estos grupos extremistas y que están refugiados por todo el mundo, andan huyendo de sus tierras natales precisamente por estos grupos extremistas, ¿no? Entonces no podemos olvidar. Por eso al principio lo decíamos y lo reiteramos. No podemos confundir a Hamas, como tampoco podemos confundir a ningún grupo extremista de terrorista con los pueblos ni con las religiones. O sea, una cosa es un grupo extremista que ha malinterpretado las escrituras de sus libros sagrados. O que las manipula. Exactamente, o que las manipula a su conveniencia. O esas malas tiranías como la iraní, ¿verdad? Que también malinterpreta a su propia conveniencia unas escrituras para imponer ya no lo que está estipulado en los libros para ellos sagrados, sino lo que ellos creen como seres humanos que les conviene para poderse sostener en el poder como tiranos que son. No podemos confundir eso ni con los pueblos, ni tampoco con los creyentes, ¿no? Con la gente que cree de verdad en lo que realmente está escrito, en lo que realmente se sabe. Entonces, por esa razón, tampoco podemos referirnos a, como mucha gente hace, porque hay los dos bandos, hay quienes dicen que Hamas representa al pueblo palestino y hay quienes dicen que el pueblo palestino es Hamas. Y eso no es así. Y yo digo, el pueblo palestino es la víctima número 1. Exactamente. Y no podemos olvidar también que hay cristianos. Nosotros somos cristianos. Hay cristianos en ese territorio de ambos lados. La declaración de la Alianza Bautista. Exactamente. Y entonces no podemos olvidar. Yo desde el inicio, cuando compartí esta tragedia que estaba ocurriendo desde el primer día, lo dije, mi oración es por todo, o sea, mi oración es por el pueblo de Israel, mi oración es por la nación de Israel, mi oración es por el pueblo palestino, que también es víctima de todas estas cosas, y mi oración es, y de un modo muy especial, por mis hermanos creyentes en Jesucristo, que están lo mismo de un lado de la franja que del otro. Esas cosas no podemos perderlas de vista. Porque si lo perdemos de vista, es Hamas, y es Hezbollah, y es el gobierno tiránico de Irán quien gana. Exactamente. Porque quieren hacer ver que los enemigos son Palestina y es el Islam, y no es así. Exacto. Pero fíjense, volviendo a Cuba un momento, quiero pensar en este momento en mi querido amigo Abu Dunayá. Abu Dunayá es un activista cubano que estuvo entre los acuartelados de San Isidro, es mi amigo personal, y Abu Dunayá es líder en una organización cubana que se llama la Organización Cubana para la Divulgación del Islam. Y Abu Dunayá ha sido atacado por la dictadura de Cuba, incluso en Noticiero Nacional de Televisión, cuando él formaba parte del grupo San Isidro, lo atacaron, tratando de hacer creer que Abu Dunayá tenía algo que ver con el terrorismo. Como si alguien que tenga algo que ver con el terrorismo va a estar por la calle suelto, porque si hay una prueba, bueno, pues que usen la prueba. No, pero si es que los que deberían estar en prisión son ellos, la prueba está que con sí ellos. tienen que ver con el terrorismo. Y fíjense, cuando yo leía aquí la declaración de los musulmanes que se manifestaron ayer aquí frente a la Casa Blanca para decir no tenemos nada que ver con esto y condenamos al terrorismo de Hamas, yo pensaba en Abu Dunayá, que está siendo juzgado porque lo acusa la dictadura muchas veces, como nos acusa a nosotros, de terrorista, cuando la dictadura es la que es terrorista. Y al leer el listado de los países que se han ido desmarcando, en este caso se menciona a Marruecos, se menciona a los Emiratos Árabes Unidos,
se menciona Arabia Saudita. Pues yo meditaba, Incluso Jordania. sí, en que sucede algo, fíjense, algo complejo, porque este es un fenómeno más complejo que rebasa todo lo que nosotros podamos decir. La dictadura en Cuba tiene una conexión directa, en este caso con Irán, que manipula el Islam. Pero no es esa la línea de Abu Nayar. Y no solo que manipula, sino que es una de las potencias militares del área. Exacto. Sí, No es esa y peligrosa sí. porque tiene armas nucleares. Exacto. Pero no es esa la tendencia de Abu Nayar. Que, por cierto, desde hace años tiene un contenedor secuestrado en La Habana de Coranes y de libros que iban para él y se los enviaban desde Egipto y se los tienen secuestrados en La Habana, a Abu Nayar. Mientras que la dictadura se reúne con los líderes islámicos, con el ayatollah y con todos esos tiranos. Por eso digo que este es un fenómeno complejo, porque en Cuba lo podemos ver de esa manera. Mientras Abu Nayar es un musulmán fiel y que condena el terrorismo, porque no he podido hablar con él, pero después de este podcast que se lo voy a compartir, voy a hablar con él. Estoy convencido por las conversaciones que hemos tenido en el pasado que él condena toda forma de terrorismo, porque además es un luchador pacífico por la no violencia que quiere el cambio en Cuba, como musulmán cubano. Pero quien queda claro que apoya a Hamas, quien queda claro que sí apoya a Hezbollah, a quienes también condena a Abu Nayar, pues es la dictadura en Cuba. Sí, yo creo que a modo de conclusión podemos ir cerrando el podcast entendiendo varias de las cosas en las que hemos hecho énfasis acá. Lo primero es que no es una lucha entre pueblos lo que se está viviendo ahora mismo en la ciudad de Israel, en el Estado de Israel. Es un ataque terrorista por parte de un grupo terrorista que es Hamas, de extremistas islámicos y musulmanes. Extremistas no significa que estén representando la doctrina musulmana o la, ¿sabes? Están representando un extremismo que además están patrocinados o están, digamos, aliados, no tienen la complicidad de estados totalitarios y tiránicos, como es el caso de Irán. Y como el caso de la dictadura castrista, y estoy seguro que la dictadura de Ortega y Murillo y la dictadura de Maduro, por supuesto, también. Y que también ellos lo que están representando es a esto, ¿no? A estos estados tiránicos, y no es el pueblo de Palestina. Pero también aún es la importancia que está llevando esto en materia internacional, a nivel de geopolítica, es que trasciende al pueblo israelí, trasciende incluso al pueblo palestino. A la humanidad, de hecho, terrible por parte de estos extremistas, estos radicales, estos terroristas, que no representan más que los intereses de ellos. Exactamente. Así que yo creo que podemos ir cerrando el podcast, no sin antes recordarle que somos Cubanos en Washington DC. Estamos en todas las redes sociales como Cubanos en Washington DC. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Recuerden que en Twitter somos CV Washington DC. Así que por favor, Mario, si nos quieres regalar una oración para cerrar el podcast, ¿cómo no? Se lo voy a agradecer. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, vengo delante de ti en este momento para pedirte que tomes el control de esa parte del mundo donde tu Hijo Jesús anduvo, donde está el lugar que recuerda su nacimiento, donde está el lugar que recuerda su muerte en la cruz. Te ruego, Padre amado, que tú tomes el control y que uses a quienes tienen poder en este mundo para hacerlo, y para que la organización terrorista Hamas, la organización terrorista Hezbollah y también
que los estados totalitarios en este mundo que les brindan apoyo caigan. Eso es lo que te pido y eso es lo que te ruego. Y te pido también que no permitamos, en medio de mucha confusión mediática, que esos terroristas que han secuestrado mujeres, que han secuestrado niños, que han secuestrado incluso ancianos y ancianas sobrevivientes del Holocausto, secuestren nuestras mentes también. Que no creamos que ellos representan ni al pueblo palestino, ni representan tampoco al Islam. Ayúdanos para tener una mente clara y poder identificar con claridad quién es realmente el enemigo. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, que pongas a ese enemigo a raya y que todos los pueblos y que especialmente todas las víctimas civiles, palestinas, israelíes, puedan ver tiempo de refrigerio. Y te rogamos, Dios Todopoderoso, que a pesar de todo lo que se anuncia, venga la paz, pero una paz genuina, una paz que se base realmente en la justicia. Te la rogamos y por supuesto te la pedimos también para Cuba, que lamentamos muchísimo que siempre esté ese gobierno, esa dictadura totalitaria aliada a las peores causas del mundo en este momento, aliada a Hamas y aliada a Hezbollah y aliada a Irán. Te rogamos un milagro y que el próximo podcast no tengamos que venir aquí para hablar de una nueva guerra, como se vaticina, sino que vengamos a hablar de milagros y cosas buenas, incluyendo el milagro de Cuba, que es el podcast que más ansiamos. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.